Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, ya estamos listos en Entrevista Venevisión. Aquí en el estudio está con nosotros, tal como lo anunciamos, Henkel García. Él es economista y director de Econométrica. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Siempre un gusto estar aquí. Siempre un placer poder compartir contigo desde una visión, si se quiere, objetiva, porque parte de tu patrimonio es ser un analista económico. Y en el marco de las medidas que se anunciaban el día de ayer por parte del presidente Nicolás Maduro, hay distintas voces. Ya escuchábamos las declaraciones de Jorge Roy, presidente de Fedecámara, que daba como signos positivos algunas de las decisiones tomadas en cuanto a las designaciones dentro del gabinete y decisiones en materia económica. Sí. Sin embargo, también escuchábamos la voz de Antonio Ledesma, que calificaba la cadena de ayer como una gran estafa para los venezolanos. A la luz de la imparcialidad, ¿cómo calificas los anuncios que se realizaron el día de ayer y si pueden ser positivos para el rescate de la situación económica que atravesamos los venezolanos? Bien variada, yo creo que se puede extraer muchísimas cosas de lo anunciado ayer. La gente creo que esperaba otra cosa, ¿no? Porque en medio de esta crisis, lo que la mayoría de las personas, tanto ciudadanos a pie como empresarios, lo que querían oír es cómo se iba a solucionar el problema de la escasez, cómo se va a afrontar el problema de la inflación, qué se va a hacer frente al estancamiento económico que hoy presenta el país. Y muy poco de eso vimos ayer. Lo que más vimos fue una reorganización del gobierno y queda la duda, ¿no? de si esa reorganización va a servir para afrontar estos problemas cotidianos. Uno siempre tiene que dar el beneficio de la duda cuando hay este tipo de movimientos. Eso sí, hay que evaluar cuáles son las decisiones que se van a tomar y también una de las posibilidades es si se van a tomar. Porque una cosa, ya se reorganizaron, pero una postura podría ser tratar de mantener esto lo más que se pueda para afrontar las elecciones de 2015 y no hacer mayores cambios. Si ese es el escenario, entonces lo que va a hacer la situación económica es complicarse aún más. La última vez que hablamos fue hace cerca de 2 meses y no hemos visto medidas económicas. Acá preocupa la salida del ministro Ramírez de la vicepresidencia económica. El ministro Ramírez ya había adelantado, de hecho había asomado un plan de ajustes, no solamente a lo interno, sino también a los mercados internacionales, y ahora con este movimiento, ya con el ministro Marco Torres al frente de la cartera de finanzas y de la vicepresidencia económica, estos ajustes como que quedan en vilo, quedan postergados. Entonces, somos un país que necesita de medidas económicas para afrontar esta realidad que nos toca vivir duramente y poco vimos de eso el día de ayer. Ahora que haces referencia a la salida de Rafael Ramírez de la materia económica, también Jorge Roy calificaba como positivo el hecho de que se separara el Ministerio de Energía e Hidrocarburos y de PDVSA. ¿Cómo pueden interpretar esta situación? Sí, de hecho, de las cosas que uno puede rescatar, de las cosas positivas, es esta separación de roles, porque es muy ineficiente una persona con tantos cargos. Eso, la intuición es clara en eso. Es imposible para una persona ser eficiente con tantas labores, con tantas tareas, y separar lo que es PDVSA y lo que es el ministerio también hasta para un rol de contraloría y de hacer seguimiento hacia las labores es más que positivo. De lo otro que se puede rescatar de los anuncios ayer fue el anuncio de las reservas estratégicas del Estado, la consolidación de fondos, específicamente el fondo chino y Fonden. Cuando se centralizan las reservas, ¿cuál es el impacto para la economía? Primero, las cuentas están claras, porque Fonden nunca estuvo claro cómo se gastaba ese dinero. En el fondo chino quizás un poco más, pero lo que era Fonden era algo muy oscuro para las personas, y el que ahora estén en esas reservas estratégicas y que estén bajo la custodia del Banco Central de Venezuela es uno de los aspectos positivos que uno puede rescatar del día de ayer. Eso sí, fíjense que lo que vaya es un fondo chino y Fonden. Esos son fondos de gasto, entonces más que reservas estratégicas sería como un fondo consolidado de divisas para después gastar, pero que se pueda contabilizar, que se pueda hacer contraloría social, que se puedan revisar las cifras como uno esperaría del Banco Central. Entonces es una medida de lo que uno podría rescatar el día de ayer. Se postergaron temas que generaban muchísima expectativa entre los venezolanos, como por ejemplo el aumento de la gasolina. El presidente Nicolás Maduro decía que no iba a ceder ante las presiones para fijar el precio
precio de los hidrocarburos, también el tema de la reunificación cambiaria. ¿Cuál pudiera ser el impacto de postergar estas medidas o no hacerlas? Exactamente, que la situación se complique, que se complique. Acá los mercados internacionales y la reacción de los bonos de Venezuela en el exterior lo dejan hacer ver. Si no se toman medidas, la situación se va a complicar. Hace 2 meses, cuando estábamos hablando, quizás el tema que nos llamaba más la atención era la escasez de alimentos. Pasaron 2 meses, no se tomaron las medidas y ahora vemos cómo el asunto está en la escasez de medicinas, que es algo hasta más complicado. Ves personas que sufren de epilepsia que no pueden conseguir su medicina, personas que sufren del corazón y de la tensión arterial que también no pueden conseguir sus medicinas. Entonces, si no se toman las medidas de ajuste, se va a complicar el asunto. Habría que ver qué es lo que quiere el gobierno. ¿Realmente va a tratar de estirar la arruga, como se dice coloquialmente, para afrontar las elecciones? Una de las cosas que se dejó entrever también ayer es que se iba a mantener lo que fue la tarjeta de abastecimiento seguro, la TAS, y también la captahuellas de abastecimiento seguro. Uno lo que puede leer de eso es que la escasez va a continuar, porque si yo la voy a poner como sistemas, porque no son sistemas para abatir la escasez o para disminuir la escasez. O coyunturales. Exacto, o coyunturales, son medidas para administrar la escasez. Y bueno que sacas la palabra coyuntural, porque cuando se impuso el control de cambio, hace más de 10 años, era algo coyuntural y tenemos más de una década con el control de cambio y quizás con la tarjeta de abastecimiento podríamos ver algo similar. Entonces, son cosas de cuidado. Hay parte una de las cosas críticas es que el modelo, y lo hemos criticado también, el modelo pareciera no funcionar. El gobierno, ayer mismo el ministro Ramírez no, el mismo presidente Maduro, como que se contradice porque dice que el modelo es exitoso y por otro lado dice que hay que cambiarlo todo. Entonces, bueno, pues si el modelo es exitoso, ¿para qué necesitas cambiarlo? Y si hay que hacer esos cambios, ¿hacia dónde van a estar dirigidos? ¿Vamos a seguir con un modelo de excesivo control social, de excesiva planificación central, o vamos a pasar realmente a un modelo de producción, a un modelo realmente competitivo, un modelo que apoye al empresario, un modelo que genere bienestar en el largo plazo? Eso creo que es lo que hay que discutir de manera amplia. Has mencionado la palabra modelo productivo y en función de la productividad, el tema de la liquidación de divisas va muy de la mano. ¿Cómo se interpreta la designación de una autoridad única para trámites y permisos? Eso es aceptar que hay demasiada burocracia y demasiados trámites. O sea, se crea un ministerio para realmente llevar eso, para administrar ese tipo de trabas burocráticas que el mismo gobierno implementó. Es un reconocimiento de que esas trabas están allí. Pero también es un problema de recursos y de cómo se asignan esos recursos. ¿Es un problema de liquidez o de falta de administración de recursos? Tenemos unos dólares que son limitados, pero cuando esos dólares son entregados de manera discrecional, y eso lo hemos tocado una y otra vez en estas entrevistas, esa entrega discrecional es ineficiente y además abre las puertas para la corrupción. Entonces, aquí hacen falta más elementos de mercado y yo no tengo ningún tipo de miedo de decirlo en público. Hacen falta más elementos de mercado en la economía venezolana. Que ese mercado tiene que ser supervisado, que tiene que ser de buen funcionamiento, que tiene que ser bien diseñado, perfecto. Hacia eso debemos apostar. El socialismo nórdico es un buen ejemplo de eso. El socialismo nórdico, que es socialismo, para algunos entendidos, tiene una plena defensa de la propiedad privada y también está abierta hacia los mercados. Una economía de mercado bien regulado, bien supervisado, pero es una economía de mercado. Quizás no, yo estoy completamente seguro que mucho de eso necesitamos en Venezuela y menos planificación central y controles. Que no nos han traído nada, por cierto, porque las consecuencias las podemos ver a diario. Una de las constantes de los economistas es decir que existe una profunda necesidad de sincerar los precios. Sí. Hasta ahora, ¿cómo califica la actuación de la Superintendencia de Costos y Precios Justos? Trata de hacer las cosas bien, pero es imposible que el rol que tiene el mercado, y insisto en eso, lo pueda hacer algún tipo de institución. La competitividad, si quieren bajar el margen de ganancias, que eso es lo que está detrás de la Superintendencia de Derechos Económicos, si quieren bajar el margen de ganancias de las empresas, entonces lo que tenemos que fomentar es la competencia.
la competencia de las empresas, que haya muchas empresas produciendo determinados productos. Y también otra de las cosas para bajar el margen de ganancia de las empresas es disminuir el riesgo de la incertidumbre que hay en Venezuela, que es altísima. Y la gente no puede formarse una opinión de lo que puede pasar de 1 o 2 meses. El vilo, la angustia es como que la norma en Venezuela, y eso es de lo que hay que tomar en cuenta para el diseño de políticas económicas. Cencoex ha hecho un llamado para la verificación del uso de las divisas. ¿Usted considera que en los últimos tiempos hay mayor control sobre las divisas que está otorgando el Estado a las empresas? Uno tiene que aceptar, Cencoex ha hecho un esfuerzo últimamente, no solamente en el control, sino en aumentar la liquidación de divisas. Lo que pasa es que buena parte de esa liquidación de divisas que vemos ahora son cosas que se debían de años pasados. Entonces, quizás eso no se materializa en producto disponible en la calle. Pero bueno, yo creo y sigo insistiendo, por la vía del control no es. Aquí tiene que haber un periodo de transición donde el punto final a donde queremos llegar es a que no haya control de cambio. Eso es la manera anormal de funcionar. Lo que es normal en los demás países es que estemos sin control. ¿Cómo llegar a ese punto? Ese es el tema a debatir. Ese es el tema donde hay que convocar a muchas personas para que aporten sus ideas para ver cómo llegamos a ese punto sin mayor trauma y que al final garantice que seamos un país productivo, que haya bienestar, porque todos apostamos a que haya mayor bienestar para todo el mundo. Bueno, le damos las gracias a Henkel García, economista, director de Econométrica, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. No, de nada, siempre un placer. Bueno, de inmediato pase para Gualesca.